Hola chicos, nos encontramos ahora para resolver el ejercicio 5, un ejercicio con un par de cositas interesantes donde vamos a ver cómo organizamos lo que pensamos para convertirlo en una función, vamos a aprender funciones nuevas y vamos a ir viendo cómo resolver cada cosa. Bueno, lo primero que nos dice el ejercicio es que abramos el ejercicio 5 que pusimos como soporte en la plataforma, ¿sí? Es este ejercicio. Después dice, en el punto 2 dice, en una columna rotulada como fecha de último pago al final de la tabla de la hoja control, estamos control, así que acá vamos a poner fecha de último pago. Tenemos un cachito más espacio para que quede lindo, le completamos con los colores para que quede en el mismo formato. Bueno, ahí ya agregamos la columna y dice calcular dicha fecha teniendo en cuenta la fecha de compra y el número de cuotas mensuales establecido para cada crédito. Se debe mantener el formato para las celdas de la tabla. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a mantenerle el formato. Seleccionamos toda la celda, botón derecho, formato de celda, voy a venir a fecha y elijo cuál tiene. 2 para el día, 2 para el mes, 2 para el año, separado por barra. 2, 2, 2, separado por barra, es este. Listo, ya está. Ahí está el formato. Entonces acá vamos a calcular la fecha. La cantidad por la fecha del último pago. Para eso vamos a escribir la función fecha.mes que me permite a una fecha inicial, ¿sí? Ven en la ayuda, va diciendo qué es lo que hay que hacer. En la fecha inicial selecciono la fecha de compra, separo, voy al otro elemento y me dice cuántos son los meses. Acá sabemos que son 2, ¿sí? Pero como no me importa el valor absoluto de los meses, me importa la celda. Le pongo la celda, cierro el paréntesis. Agosto, me dice 25 de agosto. Empezó a pagar en junio. 2 cuotas, julio, agosto. Perfecto, listo. ¿Cómo se lo paso a los demás? Cuando tengo la celda seleccionada, el cuadradito este chiquito acá abajo a la derecha, posiciono el cursor arriba. La flecha se convierte en una crucecita, hago clic, arrastro hacia abajo. Perfecto, ya tengo ese punto resuelto. Punto 3 dice, en la hoja nombrada como viáticos, vamos a viáticos, se lleva un control de los gastos generados por dicho concepto. Dice, para realizar los cálculos correspondientes puede modificar la planilla a conveniencia agregando columnas o realizando cálculos intermedios. Bueno, en este punto me dice que puedo agregar columnas o cualquier cálculo que yo necesite. Vamos al siguiente. Dice, ingresar en la celda J1 el valor del viático por hora efectuada, siendo el mismo de 20 pesos. Aplicar a dicha celda formato de moneda, símbolo pesos con 2 decimales. Estoy en J1, botón derecho, formato de la celda, moneda, 2 decimales, símbolo de pesos, aceptar. Entonces escribo acá que son 20 pesos. Automáticamente me pone los 2 decimales y el signo pesos. Perfecto. En el punto 5 dice, basándose en los datos registrados en dicha tabla, calcular las horas totales de viáticos realizadas por cada empleado. Acá tengo que poner la cantidad total de horas de cada uno. Bueno, acá veamos los datos. Centrémonos en estos datos nada más. ¿Sí? Vamos a resaltarlos. Vamos a usar estos datos que resalto en amarillo y nada más. Vamos a darle un amarillo más lindo porque ese amarillo es medio feo. Amarillo, ahí. Dice que la hora de salida de este empleado es a las 15 horas del día 8 de julio.
y la hora de llegada es a las 17 horas del día 9 de julio. Si nosotros miramos las fechas así, lo pensamos enseguida, decimos, bueno, si salió el 8 a las 3 de la tarde y llegó el 9 a las 5 de la tarde, esta persona estuvo un día y 2 horas fuera de su casa, o sea, 26 horas. Vamos a anotarlo por acá, es un dato que sabemos. Tiene que darnos 26. Pero fíjense que en los siguientes ejercicios, en los siguientes ejemplos, o podría variar acá mismo el ejemplo, y acá por ejemplo salió el 28 de junio y llegó el 17 de julio, o sea que tiene no es tan fácil de calcularlo así mentalmente. Pero ahora analicemos el proceso que hicimos nosotros. Nosotros lo primero que hicimos fue restar las fechas. ¿Sí? Una vez que restamos las fechas, nos detuvimos en ver a qué hora salió y a qué hora regresó. Entonces, después dijimos, hay que observar las horas. De salida y de retorno. ¿Sí? Tenemos que observar eso. Es el siguiente paso. Tratemos de armarlo, en una sola celda. Entonces nosotros le decimos que esto va a ser igual. ¿Qué es lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue restar la fecha de llegada menos la fecha de salida, ¿sí? Lo restamos. Y esto nos da 1, listo, porque es nuestro primer paso. Nos dio 1 porque es un día que tardó. ¿Me sirve? No, ni se aproxima a 26. Entonces volvamos por acá. Cuando estamos en este paso, sabemos que esas son la cantidad de días que estuvo afuera, pero a nosotros nos interesan las horas, así que a los días los voy a multiplicar por 24 y eso me va a dar la cantidad de horas, ¿sí? Si yo ahora le doy enter, me dice que como era un día, son 24 horas. No son 24 todavía. No son 26, que son las reales, que era un cálculo fácil. Entonces, digo, está bien, son 24, pero de las 24 horas esta persona salió a las 15 horas. Entonces le resto las 15 horas de ese día. Y al otro día llegó a las 17. Le sumo las 17 del otro día. Ahora, cuando le doy enter, sí me va a dar las 26 horas. ¿Sí? Porque ¿qué fue nosotros mentalmente qué hicimos primero? Calculamos, dijimos, si salió a las 3 llegó a las 5, ahí tengo 2 horas. Y además tengo un día más 2 horas, son 26 horas. El cálculo nos da. Ahora, para calcular el resto, igual que antes, desplazo y me calcula la cantidad de horas. Fíjense por ejemplo, que me da, que me da 506 horas. ¿Por qué? Porque salió el 26 de un mes y llegó el 17 del otro mes. Son muchos días. No era tan fácil como el primer ejemplo, pero teniendo estos datos, nosotros lo pudimos hacer. ¿Sí? Perfecto. Ya tenemos esto calculado. Lo podíamos haber hecho en varias celdas, sí, podíamos decir cantidad de días y hacer esta misma función que la hicimos toda integrada, la podíamos haber hecho en diferentes celditas, ir restando, haciendo los cálculos, después sumar y llegar a eso, pero lo ideal nos queda así, perfecto. Calculamos. Primero restamos las dos fechas, la fecha de llegada menos la fecha de salida, me da la cantidad de días. Como lo que me interesan son las horas, multiplico por 24, que sé que es una constante, ¿sí? Porque siempre tienen los días. Ahora, fíjense, nosotros hicimos esto acá. Le pusimos menos 15 más 17 y dijimos, y todas las cuentas nos dieron bien. No. Nos dieron mal.
Nos dieron mal. ¿Por qué? Porque yo acá no tenía que poner el número 15, tenía que poner la celda de la hora de salida. Y acá no tenía que poner el número 17, porque esas no son constantes, tenía que poner la celda. Si nosotros ahora le damos, es lo mismo, pero fíjense cuando cambie a los demás. Los demás no me dan lo mismo. Ven que hubo un cambio importante en la cantidad, pero ya lo logramos calcular. Yo lo hice con el error a propósito para que recordemos que cada vez que hay el valor absoluto de la celda, no me interesa, me interesa la celda, porque estos valores van a variar. Si yo lo hago con el 15 y el 17 como estaba originalmente, cuando estos valores cambien no me sirve más. Fíjense qué pasa si yo digo que acá llegó a las 18. Me pone que estuvo una hora más afuera. O si le cambio que en vez del 10 llegó el día, en vez de 9 llegó el día 10. Me tiene que sumar 24 horas a eso. ¿Ven? Lo va sumando, lo modifica. La función quedó perfecta. Bárbaro, listo. Punto cumplido. En el punto 6 dice calcular la columna importe tomando en cuenta la cantidad de horas obtenidas y el precio por hora establecido. Entonces, el importe para este sería las 51 horas, vamos a poner acá igual la celda, por los 20 pesos que vale, que están en esta celda, ¿sí? Me da que son 1020 pesos, ¿sí? Entonces, ahora puedo desplazar, fíjense, si yo desplazo y copio, ¿sí? Fíjense que acá ya me grita valor, acá hay algo mal, tené cuidado con lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque cuando empieza a desplazar, me toma esta celda, que acá hay texto. Como hicimos en el ejercicio anterior, para bloquearlo le pongo el signo pesos adelante de la columna y el signo pesos adelante de la fila. Ahora sí arrastro, porque la bloqueé. Y si me fijo en cualquiera, siempre hago referencia a esta y la única que varían son las horas. Porque el precio de la hora es constante para todos. Cuando es constante, la bloqueo a la celda. Es constante que voy a usar esta celda, pero supongan que esta celda ahora, el valor de la hora es 35 pesos. Cambian todos los valores. ¿Ven? Es una constante la celda, no el valor de la celda. ¿Sí? Perfecto, listo. Otro que tenemos hecho. En el punto 7 dice, al final de la tabla, en una columna rotulada como código, se debe mostrar un código identificatorio para los empleados. El mismo, o sea, bueno, primero vamos a hacer la columna, y al final un código identificatorio. Al final de la tabla, en una columna rotulada como código, se ve acá. Vamos a poner acá código. ¿Sí? Esto no nos sirve más, así que lo vamos a borrar. Código. Perfecto, ya está la columna. Después le ponemos los formatos. Dice, se debe mostrar un código identificatorio para los empleados. El mismo se formará de la siguiente manera. Los dos primeros caracteres del apellido más los dos primeros caracteres de la dependencia y por último los dos últimos dígitos del número de cobro. ¿Sí? Bueno, tengo que formar con tres datos. El primero que me pide es los dos primeros del apellido. ¿Sí? ¿Dónde tengo el apellido? Me tengo que correr por acá. Las dos primeras letras del apellido, este sería la S y la E, más los dos primeros de la dependencia,
la B, o sea, sería CB más, y por último los dos últimos del cobro, CB01 debería quedar, que es el que pusimos de ejemplo en el ejercicio. Bueno, acá tenemos que usar una función que se llama concatenar. Concatenar significa juntar. Yo puedo juntar los valores que tengan las celdas y formar un nuevo valor, como por ejemplo va a ser el código este. Pero después me dice, no me juntes todo lo que dice una celda, sino que me está pidiendo primero los dos valores de la izquierda y después los dos primeros valores y después los dos últimos valores de otra celda. Para eso tenemos que usar unas funciones que se llaman izquierda y derecha. ¿Sí? Y esto va a quedar así. Igual, concatenar. Llamo a la función concatenar. Abro paréntesis. Fíjense, me dicen texto 1 que agregue. Pero me dice, primero, que tengo que poner las dos primeras letras del apellido. Entonces voy a llamar a la función izquierda. Abro paréntesis. Y en izquierda me dice que ponga el texto. Ahora sí vengo, apellido. La función, y acá me dice que agregue el número de caracteres que quiero empezando de la izquierda. 2. Cierro paréntesis. Separo. Segundo elemento a concatenar. Fíjense en la ayuda que volvió a concatenar y estoy en el texto 2. Del texto 2 también me dice que quiere los dos primeros. Así que otra vez invoco la función izquierda y me dice, ¿de qué texto? De dependencias. ¿Cuántos caracteres? 2. Cierro paréntesis, pongo el separador. Volví a concatenar, fíjense que ahora me pide el elemento 3, el texto 3. En el texto 3 me dice que quiere los dos últimos números del número de cobro, así que ahora en vez de llamar a la función izquierda, llamo a la función derecha, porque quiero empezando de atrás. Abro paréntesis y me dice, ¿de qué texto? Del número de cobro. Pongo el separador y me va a preguntar ¿cuántos caracteres? 2. Cierro el paréntesis y cierro la función concatenar. Fíjense que los paréntesis me marcan los colores. Vieron que el último se puso negro y este primero es el paréntesis negro. Le doy enter y me dice que el código es CB01. Me lo está haciendo bien, es justamente lo que tengo que ver. Ahora, si lo miro como dice en el ejemplo, debería estar todo en mayúscula, pero por ahora dejémoslos así. Entonces desplazo y tengo los códigos de todos, ¿sí? Ya salió, fue fácil. Los vamos a borrar todos y lo vamos a hacer otra vez. Voy a invocar a la función concatenar. Como concatenar me dice, ingrese el primer texto que va a juntar, pero mi primer texto son los dos primeros caracteres del nombre. Entonces voy a llamar a la función izquierda que me dice, ¿de qué texto? Del apellido. Separo, ¿cuántos caracteres quiere? 2. Cierro el paréntesis, pongo el separador y me voy otra vez a la función original concatenar. Ya puse mi primer elemento, ahora quiero el segundo. En el segundo elemento nuevamente llamo a la función izquierda porque otra vez me pide los dos primeros, pero ¿de cuál? De dependencias. Pongo el separador y son 2 lo que me está pidiendo. Cierro el paréntesis. Separo, regreso otra vez a la función concatenar, ahora el elemento 3. En el elemento 3 me dice al revés, no quiero los dos primeros, quiero los dos últimos. Entonces le digo derecha, de la función derecha, ¿de cuál? Del número de cobro. ¿Sí? Pongo el separador, me dice, ¿cuántos caracteres? 2. Cierro el paréntesis y vuelvo a cerrar un paréntesis que es el de la función concatenar. Le doy enter, me lo hace. Desplazo hacia abajo y los tengo.
Lo hice 2 veces para que vean y que quede claro cómo se usa la función concatenar, la función derecha y la función izquierda. Ahora, fíjense que si yo quisiera que salga como en el ejemplo, yo a eso le puedo sumar, pongo así, igual, mayúscula, que es convertir todo lo que esté adentro a mayúscula. ¿Qué llamo adentro de mayúscula? Llamo a concatenar. ¿Sí? Dentro de concatenar llamo a izquierda. Izquierda de el apellido. Con 2. Cierro el paréntesis. Segundo elemento. Otra vez llamo izquierda. ¿Izquierda de qué? De la dependencia. Con 2, cierro el paréntesis, y llamo al tercer elemento, derecha. ¿Derecha de qué? Del número de cobro, con 2, cierro el paréntesis de concatenar, cierro el paréntesis de mayúscula. Le doy Enter y me pasó todos los caracteres a mayúscula. ¿Sí? Los desplazo y tengo a todos en mayúscula, como lo pedía el ejercicio. O igual así estaba bien también, pero son las dos formas. ¿Por qué? Porque utilizamos una función así tan amplia. Para demostrar que yo puedo, dentro de una función, ir concatenando otras funciones. Es como la función concatenar, que significa juntar uno con otro. Yo también puedo concatenar funciones una dentro de la otra, y mientras yo lo piense cómo lo voy armando, la función va a ser lo que nosotros queramos. Listo ese punto, ya está. Dice, como siguiente punto dice, agregar una nueva hoja a este libro nombrada como cálculos. Vamos a agregar una hoja, venimos, botón derecho, cambiar nombre, cálculos, le ponemos de nombre, ya está. Y en ella copiar las columnas nombre, apellido, fecha de ingreso e importe de la hoja viáticos. Vengo a viáticos y me dice que copie nombre, apellido, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer eso o puedo directamente, lo más fácil como son un montón, le digo que vengo acá a mover, copiar, le pongo crear una copia, ¿sí? Y le digo que lo voy a poner aquí, adelante de cálculos, ¿sí? Agregar. Fíjense que mi hoja nueva se llama viáticos 2, lo único que tengo que hacer en este caso es venir a la hoja que creé antes, la elimino, a esta vengo, le cambio el nombre y le pongo cálculos. Y entonces, ¿qué hago? Hago más fácil. ¿Qué me pide? Me dice que agrego una hoja que nombre, apellido, lo tengo que dejar. ¿Sí? Está. Esto, dependencia, no lo quiere, así que lo selecciono, eliminar, desplazar a la izquierda. Chao. Después me dice, ¿qué quiere? Como otra, fecha de ingreso e importe. ¿Sí? O sea que esto no lo quiere, esto no lo quiere, esto no lo quiere, esto no lo quiere, no quiere nada de esto. Eliminar. Desplazar hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Qué pasó? Importe, al sacarle la referencia, ¿sí? Que no la tiene más, no me anda. Así que vamos a hacer así, miren. Vamos a deshacer el cambio porque acá importe seguía estando. Yo voy a venir acá, voy a seleccionar importe, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá arriba, pero con un pegado especial. Le voy a decir que mantenga los valores, no las funciones. Listo. Entonces ahora yo puedo venir a todas estas otras celdas que hacían referencia y las borro, las elimino directamente. Chao. Y el número me queda. Todo esto otro, que tampoco lo necesito, lo elimino. Eliminar. Chao. No está más.
Me quedaron las celdas, que es más fácil hacer esto. Esta tampoco lo necesito, lo eliminamos. Es más fácil eliminar lo que me sobraba que copiar. También puedo copiar, se los mostré de esta forma porque copiamos en el ejercicio anterior. Esto era más fácil hacerlo así. ¿Sí? Dice, listo, eso ya lo hicimos. Vamos al punto 9. Dice, al final de los datos copiados en la columna rotulada, en una columna rotulada como días de licencia extra, vamos a poner acá, días de licencia extra. Perfecto. Acá. Días de licencia extra. Me dice, ya le hicimos la columna, vamos a ponerle colorcito. No es el mismo color, vamos a cambiarle todo el color. Y le vamos a poner así. Ahí está. Día de licencia extra. Me dice, se deben calcular los días de licencia adicionales que tiene para usufructuar los empleados. Para esto se debe tener en cuenta que por cada 4 años trabajados se genera un día adicional. Dice, tomar como referencia para calcular los días de la fecha actual y la fecha de ingreso. Perfecto. Entonces, yo tengo que ver acá cuántos, por cada año trabajado, cuántos días le corresponde. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que restar. La forma más fácil para restar es si resto las fechas. Si resto las fechas enteras. Y me va a decir la cantidad de años. Voy a usar la función año. No vamos a detenernos en si son más meses, menos meses, si ya cumplió el año, no lo cumplió. Se lo damos porque para los periodos de vacaciones se calcula el día entero. Entonces le vamos a poner que esta celda va a ser igual. ¿Se acuerdan de la función hoy? A la función que me trae la fecha del sistema, que poníamos hoy, paréntesis, paréntesis. Entonces le voy a decir que va a ser igual al año de hoy menos el año de la fecha de ingreso. ¿Sí? Y acá me da una cosa loquísima. Me dice 22 del 1 de 1900. Bueno, ¿qué está pasando? Tenemos mal el formato de celda. No hay que enloquecerse. Vamos a formato de celda y le decimos que esto es un número. Me dice, ¿cuántas posiciones decimales? Ninguna. ¿Sí? Aceptar. Entonces esta persona, que entró en el año 1998, tiene al día de hoy 22 años. Le quedan 22 días. ¿Sí? Me está diciendo. Hace 22 años que trabaja acá. Caramba, pará, no son 22 días. Dice que por cada año le corresponde, cada 4 años le corresponde un día. Si este cálculo que nosotros hicimos acá me dice la cantidad de años que tiene, ¿sí? Yo, ¿qué tengo que hacer? A todo esto lo voy a encerrar entre paréntesis, a todo, un paréntesis general, y lo voy a dividir por 4. ¿Sí? Entonces le corresponden 6 días, no 22. Fíjense cómo un error de interpretación, cómo cambiaron los resultados ahora. ¿Sí? Hay que interpretar bien la consigna. Está bien hacerlo por pasos, por eso yo lo hice primero, hice la resta de años, para que veamos cuántos días son. Dice 22 años. Cada 4 le corresponde un día de vacaciones. ¿Sí? 22 dividido 4, ¿sí? Me dice que 6. Sabemos que 6 por 4 es 24. ¿Por qué? Porque está redondeando esto. ¿Sí?
Entonces vamos a formatos de celda y dejémosle que me dé decimales, a ver qué nos muestra. Me dice que son 5,5 días, me está redondeando a 6, ¿sí? Vamos a dejar este así, los otros los dejamos así. Con esto es suficiente para el cálculo que está pidiendo. Hay otras formas de cómo redondear hacia abajo para que sea tendríamos que comparar los meses y todo, pero para el cálculo este que está pidiendo acá, con esto es suficiente. Le dejamos este, lo dejo así para que tengan de ejemplo, y los otros redondeados. Después dice, al final de la tabla, en una columna rotulada como aportes, así que necesito otra columna, aportes, ¿sí? Le vamos a dar el mismo color de relleno, aportes. Se debe calcular el descuento que se debe realizar sobre el importe en base al porcentaje definido para los aportes personales. Y en otra columna rotulada como líquido, se debe calcular el líquido a recibir por cada empleado. Entonces, acá vamos a definir, acá, aportes, ¿sí? Vamos a llamarlo así, porcentaje de aportes, ¿sí? Y acá le vamos a poner 6%. Y acá hay que armar otra columna que decía que se llama líquido. Líquido hace referencia al sueldo que cobraría esta persona en mano. O sea, es el sueldo menos los descuentos, ¿sí? Como acá tenemos que calcular los aportes. El aporte va a ser igual al importe que cobra, ¿sí? Por el 6%. ¿Sí? A ver, estoy... porque le erré la celda, en la otra celda, perdón. No es J1, sino que es esta. Pues está ahí. Una vez que calculamos el aporte, no lo vamos a hacer mal otra vez para cambiarlo, porque ya sabemos. Ahora, ¿qué hacemos? Bloqueamos las celdas, porque cuando arrastre, si no va a ser un desastre, porque va a ir buscando hacia abajo a cualquier lado, ¿sí? Una vez que está, listo, ya está. Si miro, siempre me hace referencia a esa celda donde está el 6%, ¿sí? Esto se ve desplazado pues es una cuestión de formato en la celda, están unidas, pero es ahí, ¿sí? Listo. Después tengo que calcular el líquido, que sería el sueldo menos los aportes. Esto es muy sencillo. Es el sueldo menos los aportes. Desplazo hacia abajo, ya los tengo todos. Y como último paso me dice aplicar formato de celda numérico con 2 posiciones decimales y separador de miles a las 2 columnas utilizadas. Aplicar borde simple a los datos de la tabla y doble a los rótulos de las columnas, ¿sí? Bueno, eso ya está, los formatos se pasaron solos porque acá teníamos moneda, el formato cuando hace la cuenta lo hace. Me dice que a toda la tabla le ponga simple y que a la de acá le ponga doble, ¿sí? Borde doble, que lo tengo que poner de a uno, ir doblándolos, después todo, uno por uno. Voy a más bordes y busco acá, formato doble, y le digo que lo va a aplicar, le pongo a cuáles los va a aplicar, ¿ven? Vos le decís a cuáles, falta esta y esta. Entonces a todas esas le va a aplicar formato doble. Perfecto. Y a esta, ojo, que a esta no le pusimos los formatos simples. Acá. Listo.
Listo el ejercicio, listo para entregar. Esto era todo el ejercicio. A ver, yo sé que está prorrogada la fecha a propósito y mando la resolución a propósito en un video. Les podría haber mandado el archivo terminado, pero ustedes van a copiar y no lo van a hacer. La idea es que miren el video y siguiendo al video traten de ir usando las funciones y escribiéndolas, porque es la única forma que quedan las funciones grabadas en la memoria de cómo se va utilizando todo esto. ¿Sí? Espero que les sirva.